Lo más importante de todo lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia, aplaudimos, alabamos a Dios con nuestras manos, con nuestros labios, por eso cantamos, aleluya, porque si no sabías, la expresión de gozo y alegría se muestra a través del canto, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto un cántico nuevo en nosotros. Dios ha puesto un cántico nuevo, aleluya, por eso alabamos a Dios y cantamos a Dios, aleluya. Y oramos y juntos oramos por las necesidades y damos ofrenda y escuchamos anuncios, pero al final todo viene a este punto, a la palabra de Dios. Porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a Jesús tú siempre lo vas a leer allí, lo vas a ver cuando lees la Biblia, sobre todo los 4 evangelios, siempre lo vas a ver predicando. Y Él dice, me es necesario predicar. Bien, vamos al otro pueblo y vamos a la otra ciudad. Él siempre está predicando. ¿Por qué razón Él está predicando? Porque la predicación de la palabra de Dios hasta el día de hoy sigue cambiando vidas, sigue cambiando corazones. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que por la locura de la predicación hemos sido salvos. Es decir, no es solamente conocimiento, no es un estudio bíblico para llenarse de conocimiento, quizás como alguna religión o alguna secta o alguna idea religiosa o filosofía religiosa. No, somos expuestos a la predicación y sobre todo a la predicación ungida por el Espíritu Santo, gloria al Señor. Y eso puede cambiar tu vida. ¿Estás conmigo? Yo quiero animarte para que abras tu corazón a la palabra de Dios. Y quiero predicarte en esta tarde de Juan capítulo 19, versículo 30. Luego nos vamos a pasar al capítulo 20 de Juan, versículo 19 al 22. Quiero predicarte un sermón que le he puesto como título, El precio pagado y el Espíritu Santo. Así, un título largo, ahora no pude reducirlo a una simple frase, es el precio pagado y el Espíritu Santo. Estaba leyendo la historia, amén, que describe Reinhard Bonnke, un misionero evangelista, mejor dicho, para África, que ganó muchas gentes en África, desde Sudáfrica hasta el Mediterráneo, unas cruzadas de milagros, predicando el Evangelio. Y este hombre comparte una simple anécdota que él tuvo y dice, un amigo mío estaba limpiando su garaje y mientras lo limpiaba cogió una pieza de metal y la arrojó a lo que parecía un montón de basura. Y de repente de aquel montón de basura empezaron a salir chispas y un ruido empezó a hacerse en medio de ese montón de basura. Al ir a investigar por qué este ruido y por qué estas chispas y este ruido tan fuerte, descubre, amén, que en medio de todo ese montón de basura estaba una batería vieja que justamente cuando aquella barra metálica cayó sobre ella, tocó los 2 postes, los 2 polos de la batería y tenía un pelín de carga y eso fue suficiente para volver a revitalizar la pila y de alguna manera el dueño tuvo la oportunidad que él pensaba que ya la iba a echar a la basura, la iba a tirar. Pudo reusarla una vez más porque se dio cuenta que la batería todavía podía ser usada. Ahora, ¿por qué esta historia? ¿Por qué me llamó la atención esta historia? Porque aquí está una batería que aparentemente ya está lista para echarse a la basura, pero vamos a llamarlo por obra de la casualidad, se dio cuenta el dueño de ella que aún la podía usar y aún la podía restaurar. Para algunos podría ser esto una parábola. Es decir, hay gente que llega el momento en sus vidas que se rinden, que simplemente piensan que ya están listos para ser echados a la basura, o que simplemente crees que el poder de Dios se ha ido de tu vida, o que nunca lo has tenido. Es decir, que crees, amén, que simplemente tú no puedes
vencer tus problemas, no puedes dominar tus debilidades, y eso te hace creer que tú estás listo para ser echado a la basura. Y eso es una mentira. ¿Estás conmigo? Porque sin que te des cuenta, Dios puede... Estos son los principales resultados de la búsqueda. Que Dios te puede usar como la batería. Amén. Se pudo unir el móvil con la predicación. Y esto, mientras estaba meditando en estas palabras, me acordé de Eliseo. Eliseo es un profeta, amén, del Antiguo Testamento, que él sucedió o continuó el ministerio de Elías. Y Eliseo, si tú recuerdas o tú lees la historia de él en Segunda de Reyes, fue lleno con la doble porción del espíritu de Elías, hizo muchos milagros, resucitó muertos, hizo maravillas, amén, a través de su ministerio. Lo tremendo es que cuando él muere y él es sepultado, años después, cuando su cuerpo ya había quedado en huesos, alguien en un escape arrojan a un cadáver allí en la tumba de Eliseo, y los huesos de Eliseo tocaron el cadáver de esta persona, y ese cadáver resucita de los muertos. Es muy poderoso esto. Dice Segunda de Reyes 13:21. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vino una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! Aquí vemos, amén, que aún, amén, los huesos, amén, de Eliseo pueden causar un milagro, hacer que la vida, aleluya, vuelva a una persona muerta, como la batería. Cuando yo veo esto, me recuerda y me muestra que hay esperanza para ti en esta tarde. ¿Estás conmigo? Y de eso quiero ministrar. Cómo el Espíritu Santo puede dar vida a tu vida en esta tarde. Cómo el Espíritu Santo puede romper cadenas en tu vida. Cómo el Espíritu Santo puede ayudarte a tener una vida victoriosa en esta tarde. Y todo esto viene por el hecho que podemos comprender lo que ya ha sido hecho por el Señor Jesucristo y la obra que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en ti. Y estas dos escrituras que vamos a leer, Juan capítulo 19, versículo 30, es el momento en el cual el Señor Jesús está entregando el último aliento de vida o el hálito de vida que le queda en su cuerpo. Y dice estas palabras: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La segunda escritura, en el capítulo 20, versículo 19, dice estas palabras: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ayúdame a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde, te ruego que bendigas esta palabra, oro que traigas dirección, que el Espíritu Santo, Señor, haga vivir, Señor, el espíritu de tu iglesia, de tus santos, y bendice a tu pueblo, y trae, Dios, milagros en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Aleluya. Quiero hablarte primeramente, el precio ya ha sido pagado, a pesar de quiénes somos. Cuando Jesús está hablando en nuestro texto, o Juan está hablando del Señor Jesús en nuestro texto, aquí Juan está narrando o describiendo dos hechos históricos
en la iglesia, en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad. El primer texto que te leí de Juan 19:30 está diciendo el momento donde el Señor Jesús está entregando su vida, está entregando su último hálito de vida, pero Él está alzando la voz y diciendo, consumado es. Es decir, que el Señor Jesús está declarando la obra de salvación, la obra de redención ha sido completada. Ya no hay más, amén, que se pueda hacer, porque la obra de Dios ha sido hecha. El precio requerido por la justicia la justicia divina, ha sido cubierto, porque la justicia de Dios demanda, amén, de parte de Dios, juicio sobre el pecado. Está escrito, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa alma morirá. Es la sentencia dada, pero aquí Jesús está pagando el precio. Y si usted recuerda, cuando Él está en la cruz, antes de expirar, dice la palabra de Dios, amén, que la tierra se oscureció. Hubo un temblor. Dice Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que entiendas que en este momento, cuando la tierra se llena de tinieblas, de oscuridad, y cuando Jesús está clamando estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando Él está sufriendo en carne propia el juicio por el pecado. La razón por la cual Él clama de esta manera es que fue el momento donde el Padre, por causa del pecado de la humanidad, se echa para atrás. No puede Dios. Se debe de saber que Dios no tolera el pecado. Pero Jesús está haciendo pecado por nosotros en la cruz y el juicio está viniendo sobre Él. Y Él siente esa separación de vivir separado del Padre. Nunca lo había vivido hasta ese momento por causa del pecado. Hubo tal tinieblas y ese es su clamor. Y Jesús sufre. Y justo allí es cuando Él clama y grita, consumado es. El precio está siendo pagado por nosotros. Por eso te digo que este es un evento histórico para la iglesia y para la humanidad. Jesús está pagando el precio. Esto es lo que dice Juan 19:30, el momento crucial, el clima del sacrificio de Jesús. Pero en el capítulo 20, Jesús ha resucitado. Ya venció al pecado en la cruz. Ha resucitado y ha vencido a la muerte. Y ha vencido a Satanás. ¿Vas conmigo? Amén. Jesús se levanta como victorioso. Y ahora Él, en esta segunda escritura, viene a los suyos, viene a sus discípulos que están atemorizados, que están allí intimidados, escondidos, avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden olvidar que le dieron la espalda a Jesús. Ellos traicionaron a Jesús. El mismo Pedro negó a Jesús. ¿Recuerdas eso? Y ellos están encerrados por miedo, dice aquí el texto, por miedo a los judíos. Y el Señor Jesús viene ya resucitado a ellos. Y en su gracia y en su amor, el Señor Jesús les dice paz a vosotros. Y una segunda vez, paz a vosotros. Y sopla sobre ellos, dice el versículo 22, y les dice recibir el Espíritu Santo. Que
Tremendo. Aquí vemos al Señor Jesús haciendo algo que nadie esperaba. Jesús viniendo a los débiles, a los fracasados, para levantarlos una vez más. Esto es asombroso, ¿está conmigo? Es algo maravilloso. Yo te pregunto en esta mañana, tus problemas, tus debilidades, ¿atraen a Dios o lo repelen? Lo alejan de ti. ¿Está conmigo? Hay gente que está convencida que sus debilidades alejan a Dios, que sus problemas alejan a Dios, sus fracasos, sus errores alejan a Dios. Pero es interesante lo que Jesús está haciendo aquí, porque es posible que como los discípulos podemos sentirnos sin esperanza y pensamos que lo del Espíritu Santo no es para nosotros. Pero quiero que sepas que el Señor Jesús vino a ellos en su debilidad, vino a ellos en su fracaso y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así está escrito. Isaías 40, versículo 29. El Señor dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios siempre tiene este corazón por aquellos que tienen problemas. En otras palabras, tus debilidades, tus problemas no alejan a Dios de ti, de Él, o a Dios de ti, perdón. Tus debilidades atraen a Dios, acercan a Dios. ¿Estás conmigo? Hay un himno que se compuso, amén, en el siglo XVIII, quizás lo has escuchado. Gracia asombrosa, en inglés es Amazing Grace. Amazing Grace. Bueno, esta canción comienza con estas palabras: Amazing Grace, gracia asombrosa. Qué dulce sonido que salvó a un miserable o a un despreciable como yo. Qué gracia asombrosa que vino a un pecador como yo. Y esta canción fue escrita por un hombre que se sentía a sí mismo una basura. Pero cuando él conoció a Jesús, conoció que en el Calvario hubo un sonido, un clamor: consumado es. Un clamor que trae salvación a la humanidad. ¿Estás conmigo? Pero él también pudo traer que en Hechos capítulo 2 hubo otro sonido, hubo otro ruido, la venida del Espíritu Santo viniendo sobre los discípulos que estaban allí esperando la venida del Espíritu Santo, como Jesús les había dicho que vendría. Déjame decirte algo: Dios está consciente de la debilidad nuestra. Dios sabe. Dios se acuerda que somos polvo. ¿Está conmigo? Dios se acuerda que nosotros estamos caídos, pero Él vino y dio su vida y Él sopla el Espíritu Santo para nosotros. Yo quiero que recuerdes bien estas palabras y quiero que las guardes en tu corazón. Nuestro pecado, no nuestra justicia, fue lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Está conmigo? Porque si tú quieres sentirte bien o estar bien, eso nunca te va a salvar. Ese es el problema del ser humano, que no entienden que fue nuestro pecado lo que llevó a la cruz a Jesucristo. Nuestra debilidad, no nuestra perfección, fue lo que causó que el Señor dijo: enviaré a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Si nosotros fuéramos perfectos, el Espíritu Santo no tendría necesidad de venir. Pero por causa de que somos débiles, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Por eso es importante que entiendas: el precio ya ha sido pagado
Y el Espíritu Santo quiere llenar tu vida esta mañana, esta tarde. Quiero hablarte, segundamente, el equilibrio de Dios en nuestras vidas. Dios quiere traer un equilibrio a tu manera de pensar y a tu manera de vivir la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque desgraciadamente caemos en los extremos. El ser humano siempre navega de un extremo, se va al otro extremo. Es muy poca la gente que sabe andar en un equilibrio. Normalmente la gente o va o navega de un lado y se va al otro extremo. Y te comparto esto porque hablando de lo mismo, del precio pagado y del Espíritu de Dios, te decía hace un momento, a veces creemos y pensamos que por nuestra justicia entonces Dios nos va a ayudar. Y por eso nos subestimamos y nos menospreciamos a nosotros mismos. Y a nosotros mismos nos echamos a la basura y decimos, yo no sirvo para nada. O hay gente que te lo dice continuamente y te lo crees. Y dices, hasta que yo ya no tenga errores, hasta que yo ya no tenga fallos, hasta que yo ya sea perfecto o perfecta, entonces Dios me va a recibir. Mentira. ¿Está conmigo? Ese es un extremo. Un extremo es confiar en nuestros propios méritos. Por eso no es extraño encontrar a gente en la iglesia, creyentes, que se creen a sí mismos que no son dignos. Que no son dignos ni siquiera de pedir algo, mucho menos recibir el Espíritu Santo. Hay gente que Satanás les convence que ellos no son dignos y ese es un extremo. Pero yo te digo algo, nunca seremos lo suficientemente buenos para el Espíritu Santo. Nunca. Y no tienes que ser suficientemente bueno. ¿Estás conmigo? Ni siquiera debes esperar ser eso. Porque nunca alcanzarás el estándar de Dios porque Dios es santo. Todos los días tenemos el poder de cometer errores. No hay día que no tengamos el poder de fracasar y de cometer errores. Por cosas que decimos, por cosas que pensamos, por actitudes que tomamos, por acciones que hacemos. Por eso es que lo necesitamos a Él. ¿Estás conmigo? Si tú crees que tienes que cambiar y ser perfecto, perfecta primero, estás cometiendo un grave error y vives en un extremo. La Biblia nos enseña que es la sangre de Jesucristo, solo su sangre la que nos hace dignos a nosotros. Por eso Él derramó su vida en el Calvario. Y es aquí donde Dios nos responde. No solamente perdonándonos, sino nos inviste o nos llena del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús en Lucas 24:49, después de que ha resucitado y justo antes de partir al cielo, les dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor Jesús nos envía su Espíritu, escúchame bien, no porque eres un buen cristiano. Hay gente que está esperando recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas y tener esta plenitud hasta que sean lo suficientemente buenos. No. ¿Cuánto me entienden? No. Tú no necesitas ser lo suficiente bueno. El Señor no envía su Espíritu porque somos cristianos maravillosos, perfectos, sino que el Espíritu Santo viene justamente a nosotros porque somos todo lo contrario. Pablo dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es en nuestra debilidad donde Dios es glorificado. Por eso en Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, en esos 3 capítulos,
el Señor Jesús menciona en más de una ocasión: voy a enviar al Consolador, el Espíritu Amén Santo. Él los va a guiar, Él los va a ayudar, Él les va a enseñar, Él les va a dar palabras, Él los va a sostener, Él va a hacer esa obra. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú y yo tenemos muchas fallas, muchos errores. Y es aquí donde Dios quiere traernos a este equilibrio. ¿Estás conmigo? A este equilibrio. Lo necesitamos a Él. No tenemos que irnos a un extremo, ni tenemos que irnos al otro. Solo Dios está pidiendo tu cooperación, que creas su palabra y que descanses en la obra que Él ha hecho por ti. Es muy simple, muy sencillo. Amén. Y alguien podrá preguntar: ¿y entonces qué de nuestra santidad? Entonces, ¿no es importante vivir en santidad? Tienes que entender que nuestra santidad no es el poder que hace milagros. El Espíritu Santo es el que hace milagros. Podemos ser débiles y podemos hasta posiblemente tropezar. Pero cuando hay un hombre, una mujer, que sabe que no es perfecto, que sabe en esta tarde que tiene muchas deficiencias, pero aún así puede tener el corazón dispuesto para amar al Señor, servirlo y decir: Señor, ayúdame. ¿Por qué crees que Juan dice estas palabras? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque el Señor sabe que tú y yo podemos cometer errores. Pero cuando tú amas al Señor, inmediatamente tú reaccionas. O quizás no inmediatamente, pero llega un momento donde tu corazón puede ser enternecido una vez más. Esto me recuerda a David. Si tú recuerdas la historia de David en 1 Samuel, en el capítulo 12, David peca. Y peca de una manera escandalosa. No solamente se acuesta con la mujer de uno de sus mejores soldados, sino que la deja preñada. Y para ocultar su pecado, manda matar a ese buen soldado. Y todo esto, ¿me entiendes? Nadie se enteró más que el círculo cercano a él. Pero Dios lo vio todo. Y cuando Dios lo confronta a través del profeta Natán, David pudo haber tomado una actitud tonta y decirle a Natán: ¿y tú quién te crees que eres? Si yo soy el rey. Pero cuando él se vio descubierto por Dios, la palabra de Dios dice que él inclinó su rostro y aceptó su pecado. Y dijo: en verdad yo he pecado. Y tú lees el Salmo 51, y lees el Salmo 38, y lees el Salmo 32, y esos tres salmos revelan todo ese tiempo y todo ese proceso que él vivió cuando fue confrontado por su pecado y por Dios. Pero David respondió, siendo un hombre caído, Dios lo llama el hombre que andaba tras mi corazón, dice Dios. El hombre al cual Dios pudo confiarle su reino y del cual el Señor Jesucristo desciende. ¿Porque David era perfecto? No, porque en su error respondió a Dios. Tú puedes cometer errores, pero si tú amas a Dios y si tú tienes un corazón, Dios te puede ayudar. La santidad no es de que tú seas perfecto y nunca cometas errores. Es que tengas el corazón para arrepentirte, para responder a Dios, para aceptar. Es verdad, he pecado. No tengo que tapar el sol con un dedo. Soy honesto. ¿Qué de malo es ser honesto? Es la mejor virtud que tú puedas tener, ser honesto. ¿Estás conmigo? Amén.
Y esto me lleva a mi tercer punto, el crecimiento y la cosecha. ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros entendamos esto? El precio ya ha sido pagado y tú y yo recibamos el Espíritu Santo y vivamos una vida de victoria. ¿Por qué piensas tú que a Dios le interesa recordarnos esto? ¿Por qué Dios quiere abrirnos los ojos a esta verdad que está aquí escrita? Juan lo describe, Jesús diciendo consumado es, y el Señor viniendo a sus discípulos y diciéndoles recibid el Espíritu. Piensa, ¿cuándo serán alcanzados los perdidos? ¿Cuándo la gente va a escuchar el mensaje del Evangelio? Jesús está diciendo consumado es. Pero desgraciadamente uno de los errores más comunes que nosotros cometemos es que nos da miedo, nos da vergüenza hablar del Evangelio porque pensamos que no somos perfectos. Porque esperamos ser perfectos para comenzar a dar nuestro testimonio. Porque pensamos que necesitamos tener cierto nivel en la iglesia, y como hay iglesias que enfatizan mucho en esto y dicen, no, es que tú tienes que cumplir esto, y entonces hacer esto, entonces decimos, bueno, pues ahí me quedo. Cuando lo único que necesitas entender es que el precio ya ha sido pagado y que el Espíritu Santo ha soplado sobre ti. Si los perdidos van a ser alcanzados, pero tienen que esperar a que nosotros seamos perfectos, pues se van a ir al infierno todos. o eres tú perfecto o vas camino a la perfección. No. El ganar a los perdidos, hermano, no puede esperar. No puede esperarme 5 años a mí para que yo me anime a hacer algo para Dios. No. Yo lo entendí siendo un nuevo converso. Unos cuantos meses en la iglesia, 2 meses, mes y medio en la iglesia. Fui al cementerio en el Día de Muertos, tú sabes, al menos en México los cementerios se llenan de gentes el Día de los Muertos. Y fuimos a un evangelismo, era domingo. Me invitaron, ¿qué decir que nosotros? Pues vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicarle a los muertos. y verdaderamente le estamos predicando no a las tumbas, a los muertos que estaban ahí, a la gente que estaba muerta en delitos y pecados. Y comenzamos a cantar alabanza y de repente me dice el hermano que va a cargo, ¿quieres dar tu testimonio? Ni lo pensé. Sí, le digo, en el micrófono. Y comencé a dar testimonio. Mi primer testimonio fue en el cementerio. Mi primera vez que compartí lo que Dios hizo en mi vida fue en un cementerio. Yo no estaba esperando, bueno, a ver si cuando ya me gradué del estudio bíblico no. Cristo me había perdonado mis pecados, yo sabía eso. Cristo había cambiado mi corazón, yo lo sabía. ¿Qué más necesitaba? Solamente abrir mi boca y comenzarle a decir a la gente, Cristo Jesús cambió mi vida, Cristo Jesús te puede cambiar a ti también. Quiero que entiendas, hermano, los perdidos no pueden esperar. Necesitamos hablarles del Señor. Necesitamos traerlos a Cristo. Queremos que el cielo se llene de pecadores y que el infierno se quede vacío. Amén. Pero solo cuando entendamos que el precio ya ha sido pagado. Y el Señor Jesús nos ha perdonado a nosotros. Y ha soplado su Espíritu en nosotros. Quiero que sepas que Dios ya ha hecho su parte y la parte más difícil. Él ya pagó el precio por nosotros. Por eso Jesús está diciendo, consumado es. No está sujeto a nuestra perfección. Debemos ser limpios, sí. Esa es la dirección de la palabra de Dios, sí.
Pero los perdidos no pueden esperar a que la iglesia sea perfecta. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu, porque te conoce, sabe que tienes problemas, sabe que tienes necesidad, pero su poder y su gracia están aquí para ayudarte. Dios quiere ungirte, por eso Jesús le dijo a los discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él está diciendo, seréis investidos de poder. Yo te voy a ayudar. En tus problemas yo te voy a fortalecer. En tu necesidad yo voy a estar a tu lado para que tú seas testigo para mí. Tú puedes convertirte en una grande bendición. En Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen como tú y como yo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo esta palabra. A los 3 meses de salvo fui lleno del Espíritu Santo en mi casa. Y en mi primera iglesia que pastoreé apenas con 24 años de edad, prediqué mi primer cruzada de milagros y Dios hizo milagros. Dios sanó gente porque yo soy bueno, porque yo soy muy perfecto. No, solo porque he creído este mensaje. Porque estas señales seguirán a los que creen. Dios prometió que hablásemos nuevas lenguas. Dios prometió manifestarse cuando oramos por los enfermos y que ellos sean sanos. Dios prometió el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. El Espíritu Santo y el Calvario están unidos. ¿Estás conmigo? Y estas 2 escrituras que te he mencionado, Juan 19:30 y Juan 19:22, nos enseñan esta verdad para que podamos entender que el propósito y el enfoque del Espíritu de Dios es que tú experimentes la victoria de Jesús en tu propia vida. Que no vivas en un extremo de indignidad, de que no eres capaz, de que tú no puedes, de que eres un fracasado, un derrotado. No. O que eres muy justo, eres muy bueno, eres el perfecto y entonces Dios te va a usar. No, son extremos. Dios solamente quiere que tú hagas real la victoria del Calvario. Si tienes problemas, Jesucristo te puede hacer sano. Jesucristo te puede hacer libre. Jesucristo puede cambiar tu corazón. Si tú no puedes perdonar a los que te han dañado o ofendido, Él te da la gracia para perdonar. Él te da la gracia para bendecir. Él te da la gracia para vivir en paz. Él te da la gracia. ¿Por qué? Porque Él te conoce y sabe tus necesidades. Y sabe tus debilidades. Este es el mensaje que tú y yo tenemos. Por eso en esta tarde, movernos en el poder del Espíritu Santo, créeme, hace que la cruz de Jesucristo, amén, sea nuestra vida. Hace que el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, sea nuestro mensaje. Yo no he encontrado otra cosa mejor en todos los años desde que conocí a Jesús. Entiendo que este es el mensaje que Dios nos ha confiado. Y si lo abrazamos, por lo que Él ha hecho, porque Él está diciendo consumado es, y porque Él está viniendo en nuestra debilidad y nos está ayudando, creo con todo mi corazón que mucha gente puede ser alcanzada. Muchos pecadores pueden ser salvos en esta tarde. Gente que hoy está sufriendo por este confinamiento, gente que está en gran necesidad. ¿Sabes cuál es el mayor problema de este confinamiento? Ni siquiera es el virus. Está demostrado que este confinamiento, además de que nos ha encerrado, y vamos a decirlo, nos puede robar libertad o nos ha podido robar libertad, muchos hogares
están sufriendo. La violencia verbal ha crecido inmensamente. El abuso, la violación de niños y de mujeres ha crecido mucho. Hay mucha violencia intrafamiliar. Dentro de las puertas, dentro de los muros de los hogares, hay mucha violencia. Y hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente que está sufriendo. A eso súmale falta de trabajo, falta de dinero, divorcio, niños sufriendo el divorcio de sus padres. Estamos hablando de un caos. Y mucha gente necesita saber que hay esperanza para ellos. Mucha gente necesita saber que Jesucristo los ama a pesar de sus problemas, como nos amó a nosotros. ¿Estás conmigo? Amén. Tú y yo podemos ser una diferencia. Yo creo que los milagros y las maravillas de Dios son reales, porque tú y yo lo podemos testificar. Tú y yo sabemos esto que te estoy predicando, que a pesar de nuestros errores, el Señor nos ha amado y nos ha perdonado. ¿Lo puedes creer en esta tarde? Pues que toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Quiero que por un momento inclines tu rostro en reverencia a Dios y consideres lo que has escuchado. Te he predicado, el precio ya ha sido pagado. Y el Espíritu Santo viene a levantar a aquellos que se consideran quizás como una batería usada, dispuesta para ser arrojada y echada a la basura. Estamos hablando de que el Señor Jesús puede darle vida a tu vida por el Espíritu Santo. Él vino a los discípulos después de que Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, y vino a aquellos discípulos intimidados, avergonzados, humillados. No los condenó, más bien les dijo: paz a vosotros, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesús fue bueno y es bueno contigo en esta tarde. Si Satanás te ha engañado y te ha hecho creer que eres indigno o indigna, y te ha hecho creer que tú no eres capaz por tus fallos, por tus errores, tienes que pararte firme en contra de esta mentira y decir: no, el Señor conoce mi fracaso, el Señor conoce mis problemas y el Señor me quiere ayudar. Dios puede darte vida, aun cuando tú te sientas por dentro como muerto o como muerta. El Señor puede derramar su Espíritu en ti. Y yo quiero orar por ti en esta tarde. Quizás tú estás aquí, no tienes a Jesús en tu corazón. Has buscado quizás primero sentirte bien o perfecto o no cometer errores. Ese es un error. Es un engaño que está llevando a mucha gente al infierno. Jesús está diciendo: consumado es. Tú no necesitas más que simplemente arrepentirte de tu pecado y decirle: Señor, perdóname, soy un pecador. Cuando tú haces esto, el Señor viene a tu vida, te perdona y te limpia. Y no solamente eso, sopla sobre ti su Espíritu Santo. Si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes a Jesús, pero te gustaría dar este paso de fe, ahí donde estás, mientras toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, tú me puedes decir con tu mano en alto, levantando tu mano, diciendo: pastor, yo quiero a Jesús. Voy a dejar de esperar en ser perfecto. Voy a venir tal cual soy, como un pecador, porque al final, ¿dónde puedo esconder mi vida que Dios no la pueda encontrar? Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Quiero venir a Él. Levanta tu mano. Tú dices: pastor, ora por mí. Dios te bendiga. Alguien más con esta mano. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Aleluya. Quiero que hagas esta oración. Tú que vas a recibir a Jesús en tu corazón y vas a dar este paso. Quiero que ores: Señor Jesús, creo en esta tarde que la obra que tú has hecho en el Calvario
ha sido completa. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón. No escondo nada, porque tú me conoces. Sabes que soy débil. Sabes que soy un pecador. Pero vengo a ti, porque creo que la obra ha sido consumada por ti, Señor. Límpiame de mi pecado, lávame en tu sangre y dame un nuevo corazón, una mente nueva y un espíritu nuevo. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Gracias. Amén. Esta decisión y esta oración son suficientes para que Dios escuche en el cielo y tome tu oración. Y si tú lo has creído, Dios te ha perdonado. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Si lo has hecho con todo tu corazón, porque más que las palabras es el hecho que tú lo crees con todo tu corazón. Vamos a ponernos de pie. Quiero que te pongas de pie. Vamos a orar por el Espíritu Santo. Yo voy a orar. No podemos tener acercamiento por causa de la distancia, pero yo voy a orar por el Espíritu Santo. Y como el Señor no necesita la distancia, porque Él viene y mora dentro de nosotros, así que Él no tiene ningún límite, ¿vale? Él no necesita estar a 1 metro ni a 2. Él viene y nos puede tocar. Y yo quiero que cantemos un cántico antes, y quiero que cantemos este cántico. Si no te lo sabes, escúchalo y vamos a adorar a Dios y luego vamos a orar por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y su nombre es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, mi Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero que hagamos una oración todos juntos. Después de hacer esta oración, te voy a pedir que con tus propias palabras le des gracias a Dios y alabes a Dios. Y te sueltes a alabar a Dios, ¿vale? Tienes que entender que lo que rompe la obra del maligno y la obra del pecado es que tú creas la palabra de Dios, que tú la recibas en tu corazón y actúes en ella. Aleluya. Y vamos a orar todos juntos. Y el Espíritu Santo, amén, va a venir a nosotros, porque es la promesa. No porque somos perfectos, no porque somos lo suficientemente buenos, sino porque Él nos ama, nos ha amado, nos ama y nos amará.
tus ojos. Haz conmigo esta oración. Repite en voz alta. Señor Jesucristo, creo en esta tarde que tu promesa, el Espíritu Santo, que ha de venir en aquellos que creen en tu nombre, es para mí también. Yo te abro la puerta una vez más, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname de tu poder. Lléname de tu victoria. Rompe las cadenas. Rompe las ataduras. Dios, lléname con esta promesa. El Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo lo recibo. Bautízame en esta noche y lléname, Señor, en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Cristo. La victoria consumada del Calvario sea dada. La victoria del pecado, la victoria sobre el mal, la victoria sobre el maligno, la victoria, el poder, la victoria de la sangre de Cristo y el poder de tu Espíritu. Oh Dios, derrama todo lleno, caminando de buenas alas. Y luego viene luego como ustedes, como ustedes, y luego como ustedes, ven, Señor Jesucristo, ven en esta tarde, aleluya. Quiero animarte para que cada vez que dobles tus rodillas o cada vez que te pongas a orar, ora al Señor en el Espíritu. Dile al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Fluye, Señor, el río de vida que tú has prometido. Jesús lo dijo. ¿Está alguno entre vosotros sediento? Venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan añade ese comentario y dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyeran en su nombre. ¿Has creído en Jesús en esta tarde? Esta promesa es tuya. Y el Señor te va a investir, y el Señor te va a llenar del poder de lo alto para que tengas victoria. Los pecadores no pueden esperar a que tú y yo seamos perfectos, porque eso nunca va a suceder. Tú y yo tenemos un testimonio y tenemos al Señor de nuestro lado y al Espíritu de nuestra parte y dentro de nosotros. Alaba a Dios, fluye, cántale a Dios, alábalo con todo tu corazón y deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida y vas a ver milagros tras milagros tras milagros en tu vida y Dios te va a usar. Dios va a poner palabras en ti y Dios va a poner sabiduría en ti. Amén. Guarda esta palabra en tu corazón. Queremos que Dios nos bendiga y nos ayude. Aleluya. Vamos a despedirnos en esta tarde. Entonces, despídete, por favor. Padre, yo te doy gracias en nombre de Cristo, Señor, por este mensaje, Señor. Llévanos de regreso a nuestro hogar, Señor, bien fortalecidos, Señor, en un sueño sano, Señor, despertándonos con la salud, con una energía en abundancia y día de mañana. Todo esto en tu nombre, Señor Jesús Cristo. Amén. Dios les bendiga. Recuerden en orden, primero los de atrás y luego vamos saliendo. Gloria al Señor. Tenemos que salir en orden. A ver si abrir la puerta entonces y dejarla abierta para que vayamos bien sin la salida.